Chicos, pues iniciamos con nuestras entrevistas del día de hoy. Recuerden que hoy vienen pues egresados, alumnos egresados de la Facultad de Biología, pues de aquí de Michoacán, orgullosamente Nicolaitas. Y hoy tenemos al maestro Juan Carlos González Cortés. Él nos va a platicar de la diversidad biológica del suelo. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Estábamos pues prácticamente cuando nos dicen biodiversidad o biodiversidad, pues obviamente a las plantas o a los organismos que, pues animales, las cebras y todo esto. Pero ahora nos vamos a centrar en el suelo. Sí, claro. Lo que pasa es de que generalmente, precisamente como tú lo comentas, siempre que hablamos de diversidad nos viene a la mente las cebras, los jirafas, leones y plantas grandes, ¿no? Árboles grandes. Sin embargo, hay un mundo que ha permanecido oculto desde hace ya muchos años, que es la parte de los organismos que viven en el suelo y que nosotros normalmente no vemos o no les tomamos prácticamente interés ni importancia. Entonces, básicamente esa es la razón por la cual a mí me interesa esta línea de trabajo, ¿no? La diversidad biológica del suelo. En esta diversidad, maestro, entra pues obviamente los gusanitos, entran los hongos, entra todo este tipo que está en el suelo. Claro, todo lo que son organismos pequeños se divide normalmente en lo que se llama microfauna, mesofauna, macrofauna y megafauna, que serían ya ahora sí los conejos, que sería la fauna grande que visualmente pues conocemos todos, ¿no? Pero inicialmente para esta plática es la parte de la micro y mesofauna, principalmente. Esos tamaños pequeños de unas micras hasta unos milímetros nada más, no más. Entonces los minerales no entran en esta parte, en esta gama. Lo que pasa es que precisamente también la idea que tenemos del suelo es de que básicamente son minerales, porque siempre incluso lo usamos para moldear y pensamos que ahí no hay nada más que minerales. Y también es algo interesante porque precisamente tenemos que reconocer que el suelo es más que eso. Dentro de esas partículas minerales existen organismos y que tienen funciones también importantes que a lo mejor también desconocemos, ¿no? Porque decimos que ahí están, pero... Pues, esos organismos ayudan a crecer a lo mejor plantas, tienen algún tipo de función como, no sé, como que tengan como abono, realmente no sé si sirva la tierra como para darle fuerzas a las demás plantas, como para que crezcan o algo así. Sí, básicamente la función de estos organismos es colaborar en los procesos de descomposición y mineralización. Cuando se habla de mineralización es cuando ya se forman compuestos que las plantas y microorganismos tan pequeños como las bacterias pueden tomar. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Porque es como si pensáramos que nosotros tenemos, por ejemplo, un fruto duro, por ejemplo, como el coco. Necesitamos destaparlo, fragmentarlo para podérnoslo comer. Sí. Y lo mismo sucede en este caso, los microorganismos lo que nos ayudan es hacer que esté disponible el alimento como tal para que pueda ser consumido. Entonces ellos son los que se encargan de fragmentar y luego ir haciendo partículas más pequeñas hasta compuestos, ¿sí? Compuestos. Maestro, ahí estamos viendo unas imágenes. ¿Estos son los micro o son los que le siguen a esta diversidad? En este caso podemos hablar de la mesofauna. Mesofauna, en este caso los organismos como los ácaros, como los vemos aquí en las imágenes, son parte de los organismos pequeños de milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, incluso a veces un poquito más, pero que básicamente se encargan de fragmentar de manera mucho más fina lo que han hecho organismos más grandes. En este caso, por ejemplo, las lombrices fragmentan, los coleópteros, en este caso escarabajos peloteros, llevan materia orgánica hacia el suelo. En este caso también son coleópteros, que también algo que es interesante que es que a veces desconocemos que ellos tienen parte de su vida está en el suelo, aunque nosotros lo vemos arriba en las hojas, en los árboles, en los tallos de las plantas, pero ellos tienen
fase de su vida en el suelo, como lo vemos aquí, la gallina ciega, que es una plaga. Sí. Una parte de su vida está en el suelo como larva, estadio larvario. Y es algo que a lo mejor nosotros los vemos y nos dan horror. O sea, yo veo un 100 pies, ¿cierto? Estos son Claro, 100 pies. sí. Veo un 100 pies, obviamente no los mato, eso sí ya aprendí, bueno, desde que estaba chiquita me decían que no los matara y ese rollo. Pero pues sí te sacan como de onda, ¿no? Si los ves y dices, bueno, ni hablar de los alacranes. No, mira, hasta comezón mío. Sí. Pero ¿de qué manera, por ejemplo, en cuestión de hacer alguna preparación del suelo, digamos una composta, algo así, de qué manera nos sirven a nosotros para este tipo de diversidad para pues beneficiarnos? Sí, básicamente todo lo que tiene que ver con procesos de descomposición, si no hay organismos, no hay ese proceso. Así de manera muy simple lo pudiéramos entender. Podemos agregar hojas, si queremos hacer composta, agregar hojas, residuos de frutos, de lo que queramos agregar, pero si no hay organismos, nunca se va a descomponer y nunca se va a transformar en composta. Es necesario estos organismos para que se realice esto. Pero ahora tengo una pregunta. Nosotros sabemos cómo ha sido que ahorita el suelo está muy, muy degradado ya, realmente por todas las, los incendios forestales, la contaminación, la basura, agua, todo esto afecta, ¿de qué manera tan grande afecta el suelo? Bueno, en este caso la degradación del suelo, como bien dices, puede ser ocasionada por la contaminación, por la deforestación, porque al deforestar mucho de ese suelo se arrastra y se pierde o va a dar a las presas o a los lagos como sedimentos, pero dentro de ese suelo, decimos, van todos los organismos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el lugar donde se deforestó se empobrece, el suelo básicamente se va empobreciendo porque no hay quien haga el trabajo de ir degradando e incorporando de manera rápida también los materiales. Entonces, a eso se refiere con la pérdida de fertilidad de un suelo. ¿Por qué? Pues porque no hay quien trabaje allí ya en ese suelo y descomponga lo que cae ahí de manera rápida también, porque puede degradarse quizá, pero puede durar muchísimo más tiempo de lo que normalmente debería de ser. Maestro, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa comercial? Ahorita regresamos hablando de este mismo tema que claro creo que es sí. muy importante. Claro que sí. Vamos y regresamos. Con mucho gusto, sí. Chicos, pues regresamos aquí con nuestro maestro que nos está platicando pues de la diversidad, pues obviamente ecológica, pero en el suelo. Y teníamos una pregunta ahí, mi América, que se quedaron a la mitad y nos estaba contestando. Maestro. Sobre los minerales y sobre los microorganismos, que usted nos habla de que ellos se encargan de la descomposición o a lo mejor de cuando quieres hacer algo como para abono o algo así. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Bueno, en este caso, cuando hablamos de microorganismos, como te comentamos que se habla de bacterias, hongos, básicamente y actinomicetos, que son como filamentos que nosotros vemos en el suelo, a veces de color blanquecino, como hebras o hilos, ¿no? Que son tan que finos. son súper finititos. Exactamente, serían como las cifras de los hongos, aunque nosotros no sabemos que son hongos, pero esos filamentos son hongos. Dentro de la meso hablamos de los ácaros, que son como escarabajos, pero muy pequeñitos, son como muy las pequeñitos. cochinillas. Exacto, pero mucho más pequeñitos. Okay. En este caso los ácaros son todavía más pequeñitos. Ya las cochinillas, efectivamente, las gallinas ciegas, ¿cómo le llaman? Los tontorrones que andan volando, esos serían los que se llaman coleópteros. Ellos también son importantes porque una parte de su vida, decíamos, es en el suelo, como estadios larvarios. Son plagas también. Debemos de pensar también que en el suelo hay tanto organismos benéficos como no benéficos. O sea, también hay que aclarar esto. No todo es 100% bueno ni tampoco malo. Simplemente debe haber un equilibrio. La macrofauna, estamos hablando ya de los 100 pies, los 1000 pies. Ya los tontorrones. Exactamente, los alacranes. Miren, ahí estamos viendo unos como
ejemplos de los macro. Esa es la diversidad de la mesofauna. De los prácticamente. medianos, digamos. Sí, de los que no son microscópicos para verlos literalmente con un microscopio, pero su tamaño es tan pequeñito que se escapan a nuestra visión, ¿no? Ajá. Es así como las plagas que usted está llamando. Las plagas pueden ser de diferentes tamaños también. Y aparte, dependiendo a qué tipo de plaga te refieras con qué planta, ¿no? Porque las plagas las referimos también, por ejemplo, en una huerta de aguacate, de fresa, claro. Que usted sabe que en cada temporada hay cierto tipo de plagas y que se tienen que estar poniendo químicos para eliminar esas plagas y no, claro. Pues, descompongan o, pues, deshagan todo tu trabajo en la huerta. Claro, algunas ácaros pequeños pueden ser considerados como plagas y hay pero esos atacan la parte externa o aérea de la planta, pero hay otros que atacan por la parte de la raíz. En este caso, por ejemplo, los nemátodos, en este caso, por ejemplo, si tiene la número 14 por ahí. Ahorita ahí, por ejemplo, este es un organismo, este es un gusano que está y ataca la parte de las raíces y la ataca a través de eso que se llama un estilete. Es como una punta, una lanza con la que perfora las raíces y entonces también es una plaga, pero que no vemos, está en el suelo y ataca por las raíces. Maestro, ¿hasta qué punto se vuelve, digamos, estamos hablando pues de lo bueno, de lo bonito, claro, de la diversidad en el suelo? Claro. Pero ¿hasta qué punto se convierte en plaga y hasta qué punto se convierte en malo? Cuando hay un equilibrio en la diversidad biológica, coexisten ambas partes, pero hay controles. Es decir, entre los mismos organismos, unos consumen a otros de tal suerte que nunca aumentan tanto en número, ¿sí?, sus poblaciones. Cuando existe lo que nosotros llamamos plagas es porque hubo un desequilibrio en esa diversidad, de tal suerte que uno pudo expandir su población y no hubo quien lo controlara. Yeah. Y entonces se expresa la parte mala, pero no significa que siempre van a existir en el suelo. Ambas condiciones, organismos no benéficos y organismos benéficos, que algunos se convierten en plagas o en malos, entre comillas, porque a veces la necesidad de sobrevivir de los mismos organismos, al haber desequilibrios, provocan que ataquen algo que no atacaban. Eso también sucede, ¿sí? De que a lo mejor se acabó el alimento que ellos consumían y al no haber otra cosa, atacan y buscan, ¿no? Que es algo, la naturaleza es así, ¿no? Todos buscamos, de alguna manera, tenemos esos comportamientos, ¿no? Claro. Maestro, las personas que nos están viendo y que a lo mejor están incursionando en esto, pues de hacer las compostas y todo ese rollo, ¿algún consejo que nos dé a las personas, sí, obviamente que no sabemos, que a lo mejor decimos, bueno, pues lo escuchamos y vemos los organismos y vemos los animalitos, los micros, pues todos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como seres humanos para que esta diversidad permanezca? Básicamente siempre es la materia orgánica como tal, o sea, los desechos, por ejemplo, de frutas, de hojas, de árboles, todo ese material es alimento para los organismos. Entonces yo puedo hacer una composta con los residuos de mi jardín, con los desechos de fruta que yo normalmente uso para alimentarme y luego lo revuelvo en suelo, digamos, no tan rico, de tal suerte que con el tiempo los organismos van a irse comiendo ese material y lo van a ir incorporando y le van a dar lo que nosotros llamamos fertilidad al suelo. Y entonces las plantas que ustedes pongan ahí pueden alimentarse sin problema, o sea, de una manera sana también, porque no le estamos agregando fertilizantes químicos ni nada, sino pura materia orgánica. Natural. Es, por ejemplo, que en mi pueblo había siempre un señor, yo soy de un pueblo, había siempre un señor cargando sus costales de tierra, de pino. De encino. Sí, de encino. Tierra de encino. Y iba vendiéndola y así la compraban para meterlas a las plantas que compraban. Así es, chicos, pongan atención. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro, muchas gracias. Y seguramente va a regresar con nosotros. Y nosotros vamos mientras a una pausa comercial. Y quédense porque todavía tenemos un poquito más para ustedes.